Hola, hola. Ya. Buenos días, compañeros. Vamos a empezar. Ah, muchos deben estar ahorita con la duda, ¿no? Del ingeniero, más que todo me estaban preguntando por eso en WhatsApp. Como les he dicho, el ingeniero les va a hablar por el grupo, ya, o eso es lo que me ha indicado a mí. Me ha dicho que todavía no sabe si las clases van a ser presenciales o virtuales, ¿no? Entonces, Eh, eso estaba decidiendo, ¿no? Entonces, que cualquier cosa les iba a avisar por el grupo, ya no se sabe nada. ¿Y qué más? Nada más, yo creo que esta semana les dirá o a más tardar la siguiente semana, yo creo que les va a comunicar, ¿no? Entonces, como han visto también, les he enviado un PDF del ingeniero siempre, ¿ya? Del ingeniero les he enviado un PDF a lo que es el grupo, ¿no? Hay otro grupo que es el repositorio, ¿no? En WhatsApp, pero ese grupo solo es para auxiliatura. Ya, ahí les voy a enviar las grabaciones, las listas, ¿no? Ahí para que ustedes vean. Ya, y lo que he enviado un PDF al grupo, ¿no? MAT 1102B. Entonces, ese era su PDF del ingeniero, ya que les he enviado para que repasen. ¿No? Entonces, cualquier cosa igual en Linge, si es que no les habla, siempre me va a avisar a mí y les voy a estar comunicando por el grupo, ¿ya? Entonces, de esa parte no se preocupen, ¿ya? De todas formas, tenemos que seguir avanzando nosotros. Ya, van a tener cuidado con sus micrófonos. Ya, continuamos con el tema de vectores. La anterior clase hemos visto lo que es la suma de vectores, ¿no? La recta de vectores, gráficamente, analíticamente, ¿no? Hemos aprendido a sacar su módulo, ¿no? Hemos aprendido lo más basiquito. Y ahora vamos a continuar con eso, ¿ya? Vamos a hacer lo que son las propiedades de los vectores, ¿ya? Las operaciones de los vectores, las que más vamos a utilizar son el producto escalar y el producto vectorial. Ya esas son las que más vamos a utilizar. Entonces, como están viendo, aquí tenemos las propiedades. Ya, por ejemplo, fíjense, la suma de dos vectores es conmutativa, ¿no? A más B es lo mismo que B más A. ¿No? Hay conmutatividad en la suma de vectores, ¿no? También hay asociatividad en lo que es la suma de vectores. Luego el vector, los vectores también tienen lo que es su elemento neutro, ¿no? Que es este vector cero, ¿no? Que dice que está remarcando aquí. No, fíjense, aquí tengo el vector cero, ya eso no es, digamos, yo tengo el vector 2,3, ¿no? Y no es sumarle un cero escalar, ya esto no está bien. Ya ese vector cero que están viendo acá es un vector, ¿no? Entonces su elemento neutro que no le afecta nada a la operación, ¿no? Sería de esta manera. Ese es el vector cero que están viendo acá. Dependiendo de qué tamaño sea el vector con el cual estén sumando. Si es de dos dimensiones, el vector elemento neutro va a ser de dos dimensiones, ¿no? Y esto, fíjense, nos va a dar el mismo vector, ¿no? Y si suman estos dos vectores, al final simplemente les va a dar 2,3, ¿no? Entonces, su elemento neutro ya no le afecta nada al otro vector. Luego también tiene su elemento simétrico, ¿no? Fíjense que si yo tengo un vector y le sumo su elemento simétrico, que en este caso sería el negativo, o la multiplicación del menos uno por el mismo vector, le sumo ese vector, el resultado me va a dar el vector neutro, ¿no? El vector neutro, ¿ya? Todas estas cositas son ya, inclusive son de álgebra uno, ¿ya? Estas cositas son de álgebra uno, de estructuras algebraicas, ¿no? Ya, luego fíjense que también si tenemos dos escalares multiplicando un vector, ¿no? Ahí están dos escalares que es ST, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser 2 por 3 multiplicando al vector 1, 1, ¿no? Digamos. Entonces se puede asociar, ¿no? Entonces yo puedo asociar estos dos escalares o bien puedo asociar el segundo escalar o el primer escalar con el vector, ¿no? De esta manera. Ya es igual, es otra propiedad y al fin y al cabo no va a afectar en nada a mis resultados, ¿no? Luego en acá, fíjense, el escalar, cuando multiplica lo que son dos vectores, existe la propiedad distributiva, ¿no? Este escalar multiplica primero este vector, luego el escalar multiplica luego ese.
vector, ¿no? Y lo mismo pasa cuando hay la suma de dos escalares. Este vector puede distribuirse, puede multiplicar al primer escalar o al segundo escalar. ¿Ya? Y luego la existencia del elemento neutro cuando hay la multiplicación de un escalar por un vector, ¿no? Fíjense que el elemento neutro para una multiplicación de un escalar a un vector es el 1, ¿ya? Ahí les está colocando el 1, donde este 1 ya no es un vector, ¿no? Simplemente es un escalar, ¿no? Es un 1. Si tú le multiplicas ese escalar por cualquier vector, al final te va a dar el mismo vector, ¿no? No le afecta en nada. Eso es su elemento neutro en la multiplicación escalar. De un escalar por un vector. Ya ahorita no es lo mismo producto escalar, ahorita van a ver. Ya, el producto escalar de dos vectores, ¿no? Hay mucha diferencia. Este es el producto de un escalar por un vector y este es el producto escalar de dos vectores, ¿no? Eso es distinto. Ya, ¿qué pasa cuando queremos hacer el producto escalar de dos vectores, ¿no? Tenemos lo que es el vector A, tenemos lo que es el vector B. En este caso, en la mayoría de los casos vamos a trabajar en tres dimensiones, ¿no? Por eso están viendo estos tres componentes, ¿ya? Cada vector tiene sus tres componentes. Y eso también es importante recalcar. No se puede hacer el producto escalar con vectores que no sean de la misma dimensión. Ya, por ejemplo, si yo tuviera un vector de dos, ya, de dos elementos, ¿no? Fíjense, yo no puedo hacer el producto escalar con otro vector que tenga tres componentes, ¿no? Eso no está bien, ¿ya? Tendría que llevar este vector de dos dimensiones a tres dimensiones. ¿Cómo lo llevo a tres dimensiones? Simplemente es aumentarle un cero, ¿no? En su componente en Z. Y eso recién sí estaría bien, ¿ya? Entonces, cuando hacemos el producto escalar es multiplicar componente a componente de acuerdo a la posición en la que estén y sumar esas multiplicaciones. Ya, por ejemplo, este A sub 1 está multiplicando a este B sub 1, ya, fíjense, y luego suma, ¿no? Luego va a ser A sub 2 con B sub 2, luego más A sub 3 con B sub 3, ¿no? Entonces están viendo que se multiplica componente a componente en lo que es el producto escalar, ¿ya? Componente a componente y luego se suma, ¿no? Entonces en esta parte no hay mucha ciencia, van a ver que es relativamente fácil. Ya, y ahí tenemos ciertos ejemplitos, ¿no? Del libro. Fíjense, ahí tenemos el vector A, el vector B, ¿no? Ahí está el vector A multiplicado escalarmente. Otra cosa igual que tienen que respetar siempre en esta parte es el símbolo. Ya, fíjense que no es una circunferencia rellenada de puro negrito, ya es una circunferencia que está vacía por dentro, ¿no? Ese es el símbolo del producto escalar, ¿ya? Detalles, ¿no? Detalles que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces aquí está el vector A que nos daba, aquí está el vector B que también nos daba y se multiplica, ¿no? Componente a componente, 2 por 6, luego va a ser 3 por 7, ¿no? Y luego va a ser 4 por 8, ¿no? Y la sumatoria de todo esto. Y el resultado es 65, ¿no? Si tuviéramos vectores de dos dimensiones, lo mismo. Aquí está C por D, ¿no? Entonces aquí está el C por el D. Y otra vuelta es elemento, elemento. 9 por 1 más 5 por 4, ¿no? Y el resultado, 29. Ya no piensen que nos vamos a quedar aquí, ¿no? Nosotros vamos a seguir haciendo ejercicios, ¿ya? Ejercicios un poco más complicados. Este es simplemente para que entiendan desde lo más básico, ¿no? Ya, ahora mi producto escalar va a tener ciertas propiedades, ¿ya? Esas propiedades es lo que a nosotros más nos interesa, porque con esas propiedades vamos a trabajar en geometría analítica y vamos a trabajar bastante. Ya, estas son propiedades, ¿no? Primero, la propiedad conmutativa, el producto escalar sí es conmutativo. Es lo mismo multiplicar A producto escalar B que B producto escalar A, ¿no? Luego, como están viendo, también es distributiva respecto a la suma, ¿no? Es A producto escalar B más A producto escalar C, ¿no? Se distribuye. Ya luego también es asociativa respecto al producto al producto de un escalar, ¿ya? Como están viendo, acá estoy asociando, ¿no? Lo que es el producto escalar, pero yo también puedo asociar de esta manera, ¿no? Fíjense, está asociando el escalar por el vector y luego recién hace el producto escalar por el vector B, ¿no? O también lo pueden asociar con el vector B, como están viendo de esta manera. Luego también tiene ciertas propiedades con lo que son los vectores unitarios. Ya fíjense que el producto escalar del mismo vector unitario, ¿no? Fíjense que es I por I, J por J,
K por K son vectores unitarios, ¿no? Ya lo hemos visto más antes. Y eso, el resultado es igual a 1, ¿ya? O sea, si los vectores unitarios son iguales, el resultado es 1, ¿ya? Luego, si los vectores unitarios son distintos, ya, JK y J, ¿no? O KI, ¿no? El resultado es 0, ¿ya? Y eso ahorita también se va a entender por qué, más adelante. Pero básicamente el resultado es 0 porque, si se acuerdan, teníamos lo que era nuestro eje de coordenadas, ¿no? Digamos, este era Y, este es X y este es Z, ¿no? Por lo general vamos a trabajar en esa nomenclatura. Aquí teníamos lo que era un vector unitario, aquí era otro vector unitario, ¿no? Y aquí era otro vector unitario. En Y, ¿qué vector unitario era? Era el J. Y en X, ¿cuál era? Era el Y. ¿No? Y en Z, ¿cuál era? Era el K. ¿No? Entonces, ¿por qué el producto entre vectores distintos, ya entre vectores unitarios distintos, nos da 0? Porque entre estos tres vectores, el ángulo que existe es de 90 grados. Ya, es por esa razón, ¿no? Fíjense, del vector unitario K al vector unitario Y hay 90 grados. Desde K hasta J hay 90 grados. Desde Y hasta J hay 90 grados. Entonces, eso nos lleva a la otra propiedad, que es muy, muy importante para nosotros. Ya esto sí tienen que anotarse en su formulario, ¿no? Para el examen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es esta, es el T8. Ya fíjense que el producto escalar de dos vectores es igual a 0 si, sí, solo si esos dos vectores son perpendiculares, ¿no? Es decir, que existe 90 grados entre ellos, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, el producto escalar es igual a 0 si el ángulo entre esos dos vectores, entre A y B, es de 90 grados, ¿no? Y aparte aquí se cumplen algunas condiciones, que el vector A sea distinto de 0, ¿no? O sea, que su magnitud sea distinto de 0, que el vector B también sea distinto de 0, ¿no? Entonces, si ambos vectores son distintos de ceros y el producto escalar les da 0, entonces ambos vectores tienen un ángulo o forman un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces de ahí es de donde sale esta multiplicación, ¿no? De los vectores unitarios. Luego, este otro es bastante fácil de deducir, ya este cuando sale uno, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo 2, 3, ¿no? Esto es lo mismo que decir 2 en dirección y luego más 3 en dirección J, ¿no? Y si yo tuviera otro, por ejemplo, el 1,1, esto es 1 en I más 1 en J, ¿no? Y si yo hago el producto escalar, ¿no? El producto escalar es elemento a elemento, ¿no? Fíjense que aquí va a ser 2 por 1 y luego va a ser el vector I por el vector I, ¿no? Se repite, I por I. Luego sería más 3 por 1, y luego sería J por J, ¿no? Entonces, en ningún momento se hace cero, ¿no? La multiplicación de los componentes, componente a componente. Entonces, sí o sí, fíjense que el producto escalar de los mismos vectores, esto siempre les va a dar uno, y aquí también les va a dar uno, ¿no? Y al final solamente nos queda componente a componente y la suma. Ya, luego la siguiente propiedad, fíjense que mm, el producto escalar de dos vectores es igual al módulo del mismo vector elevado al cuadrado. Ya, eso más que todo para demostraciones se usa, no se usa mucho para geometría analítica. Luego, si tú tienes un vector y lo multiplicas escalarmente por un vector nulo, el resultado te va a dar, 0. van a tener cuidado con su micrófono. Ya, si tú tienes un vector y lo multiplicas escalarmente por un vector nulo, el resultado les va a salir 0, ¿no? Y otra cosa igual importante es que el resultado de un producto escalar, ya, entre dos vectores, el resultado es escalar, es un número, ¿no? Por ejemplo, para este teorema, si yo tengo el vector 2,3, lo mismo, y lo multiplico escalarmente por un vector nulo, dice, ¿no? Entonces el vector nulo sería 0,0, ¿no? Y ese resultado me va a dar 2 por 0 más 3 por 0, ¿no? Y ese resultado va a ser
cero, ¿no? Entonces, cualquier vector que ustedes multipliquen escalarmente por un vector nulo, el resultado siempre es cero. Es un número escalar, ¿no? Ya, luego, este igual es bastante importante. Fíjense que el producto escalar de dos vectores es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que forman. Ya, donde el ángulo es el ángulo que forman el vector A y el vector B, ¿no? Por ejemplo, un vector A puede estar aquí, un vector B puede estar acá, ¿no? Y este es el ángulo que forman, ¿no? Entonces, el producto escalar de estos dos vectores es igual a la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que forman, ¿ya? Es igual, es importante. Y si el ángulo que forman, ¿no? Lo que les decía cuando son perpendiculares, ¿qué pasa si el ángulo que forman es 90 grados? ¿No? ¿Qué pasa si el ángulo tendría que reemplazar en esta expresión, ¿no? Entonces aquí sería coseno de 90 grados. ¿Cuánto es el coseno de 90 grados? Es cero, ¿no? Y ese cero multiplica estas dos magnitudes. Entonces todo esto se vuelve cero, siempre y cuando el ángulo que existe entre esos dos vectores sea 90 grados. ¿No? De ahí es de donde sale esa propiedad. Si ambos vectores son perpendiculares, el producto escalar va a valer cero, ¿ya? Luego, la última propiedad es que la magnitud, bueno, esto medio que no necesitaba colocar magnitud aquí, ya, pero debe ser el valor absoluto. Ya, este producto escalar les puede salir tanto positivo como negativo, ya, entonces aquí lo está colocando en valor absoluto. Y eso va a ser igual al módulo del primero por el módulo del segundo. O si se cumple eso, eso significa que ambos vectores son paralelos. ¿Por qué ambos vectores son paralelos? Porque si tenemos un vector A, ¿no? Y tenemos un vector B, ya, paralelos, que paralelo no siempre significa que vaya en la misma dirección, ya el vector también puede estar yendo en este sentido, ya, pero si comparten la misma dirección, significa que son paralelos. Entonces, ¿cuál es el ángulo que forman estos dos vectores? Si yo tuviera aquí el vector A y tuviera el vector B, digamos. ¿Cuál es el ángulo que forman? No forman ningún ángulo o en caso contrario formarían lo que es el ángulo de 180 grados. ¿Ya? En este caso, cuando son paralelos, o bien forman 0 grados o bien forman 180 grados. Ya, por lo general siempre se da el primer caso, ¿no? Entonces tendríamos que colocar el ángulo ahí, ¿no? Sería coseno de 0 grados. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1, ¿no? Entonces, 1 por todo esto me queda todo esto tal y como está, ¿no? Entonces, por eso te está diciendo que se va a cumplir eso cuando los vectores sean paralelos. Ya, una vez teniendo todo eso, pasamos a lo que son los ejercicios. Ya, por ejemplo, nos dice hallar el ángulo entre los vectores A y el vector B. Ya, el ángulo. Nosotros utilizamos esta parte, ¿no? Esta propiedad, que el producto escalar de dos vectores es igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Más antes, en el anterior semestre, no el ingeniero Ríos, sino otro ingeniero utilizaba esta notación, ¿ya? Con dos barritas, pero es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, pueden escribirlo así con dos barritas, que es mucho más tedioso. Pueden escribirlo con una barrita, ¿ya? O simplemente pueden escribir A. Ya, todo esto significa el módulo del vector, ya cualquier forma de escribir, solo es una forma de escribir y es el módulo del vector, ya. Entonces, no me he fijado todavía en su PDF del Inge qué notación utilizaba. Entonces, nos vamos a quedar con este por el momento, ya. Ya, utilizando este teorema, ¿no? De acá lo que nos interesa es el ángulo entre los dos vectores, por lo cual voy a despejar lo que es el coseno de tita, ¿no? Todo esto que está multiplicando pasa a dividir. Luego el tita, no, perdón, el coseno va a pasar al otro lado con arc coseno, ¿no? O coseno a la inversa. Y ahí despejaría lo que es tita, ¿no? ¿Qué es lo que necesito para reemplazar en esta expresión? Necesito el producto escalar de estos dos y aparte necesito el módulo de este y también necesito el módulo del segundo vector. El módulo del vector, ya sabemos por Pitágoras, va a ser raíz cuadrada de su primera componente al cuadrado, más su segunda componente al cuadrado, más su tercera componente al cuadrado, ¿no? Metiendo todo eso nos va a dar 3, ¿ya? ¿No? Aquí va a ser 4 más 4, 8 más 1, 9, raíz cuadrada de 9, 3, ¿no?
Para el módulo del segundo vector va a ser 2 elevado al cuadrado, ¿no? Aquí va a ser 6 elevado al cuadrado, luego va a ser 3 elevado al cuadrado. Todo eso raíz cuadrada, ¿no? Y de ahí va a ser 6 al cuadrado 36. 36 más 9 nos va a dar lo que es 45, ¿no? Y 45 más este 2 al cuadrado nos va a dar 49, raíz de 49 es 7. Ya, entonces, hasta ahí tengo lo que es el módulo del primer vector, módulo del segundo vector. El producto escalar de estos dos, ¿no? Aquí está mi vector A, mi vector B, ¿no? Y va a ser la multiplicación componente a componente. 1 por 2 más 2 por 6 más 2 por 3, ¿no? Ahí 2 por 6, 12, ¿no? 12 más 6, 18. 18 más 2, 20, ¿no? Y ese es mi producto escalar. Entonces, reemplazando valores, el producto escalar y los dos módulos en acá, ¿no? En aquí. ¿No? Ahí está el producto escalar, los dos módulos, ¿no? Metiendo hasta la calculadora, el ángulo me sale 17.75 grados, ¿ya? Y también lo estoy graficando acá, ¿no? Les he dicho, si es que... ¿Qué ha pasado? Creo que alguien de ustedes me ha llamado para que le admita, pero ya he admitido a todos, entonces debe estar bien. Ya, esta parte para graficar, algunos sé que estamos en provincia, ¿no? O tal vez podemos estar en otra ciudad, ¿no? Tal vez no estamos con la computadora a la mano. Esto se puede sacar es una aplicación para celular, ya, es una graficadora 3D. Ya con ese nombre está. Su icono es de color lila, ¿ya? No, calculadora 3D, dice. Ya, de la Play Store lo pueden descargar. No, y aquí hay otra donde se nota más que es del celular. Creo que no está aquí. Ya, pero estas gráficas tranquilamente lo pueden sacar de su celular, ya no se hagan mucho lío. Ya es la calculadora 3D en la Play Store. O sea. Ya, y de ahí estoy graficando, ¿no? Entonces ahí pueden ver lo que es el vector A. Ya, este es el vector A, ¿no? Porque es el más cortito, fíjense. Luego este es el vector B, ¿no? Y el ángulo que existe entre esos dos es de 17 punto algo, ¿no? Ya, ahí se está notando que cumple, ¿no? No es nada descabellado. El vector A no está acá, ¿no? Y hay una gran distancia, digamos. Entonces, todo correcto, ¿no? Ahí se está viendo mejor. El vector A es el más cortito y el más largo es el vector B, ¿no? Y ahí está el ángulo. Ya, pasamos al siguiente problema. Nos dice verificar si los vectores A y el vector B son perpendiculares, ¿no? ¿Qué pasa si los vectores son perpendiculares? A ver, ¿quién se quiere ganar puntos? Yo no estaba atento. Ya, nadie. Ya, cuando los vectores son perpendiculares, ¿no? Van a formar un ángulo de 90 grados. Ya, si los vectores son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Y en ese caso, el producto escalar nos tiene que dar 0. Entonces, aquí están viendo, ¿no? Está mi vector A, mi vector B, va a ser la multiplicación componente a componente, va a ser 1 por 2, más 4 por 7, más 6 por menos 5. No, ahí va a ser menos 30, 28, 2. La suma de todo esto, fíjense, 2 más 28 más menos 30 es 0, ¿no? Nos va a dar 0, ¿no? Entonces está cumpliendo esta condición, por lo cual este vector A y este vector B son perpendiculares entre sí. Ya si lo graficamos, igual si lo meten ustedes a su aplicación de celular, ¿no? Aquí está el vector A, aquí está el vector B. No, y fíjense que sí se cumple. Claramente hay un ángulo de 90 grados, ¿ya?
Entonces, nada más. Ahorita tal vez algunos ya saben esto, ¿no? Parecerá tedioso, pero tienen que dominar esta parte. Ya para el problema 3 nos dice, dados los vectores A y el vector B, hallar Y, ¿no? Hallar esa variable Y o esa incógnita que está en el vector B, de manera que B sea perpendicular a A y para el inciso B, que el vector B sea paralelo a A. ¿No? Entonces, para el primer inciso, ¿qué es lo que tiene que pasar? Para que B sea perpendicular a A, el producto vectorial de A por B o de B por A, que es lo mismo, tiene que ser igual a cero. Para el segundo inciso, ¿qué tiene que pasar? Como son paralelos, ¿no? El ángulo tita va a ser igual a 0 grados, el ángulo tita. Y en este caso el ángulo tita era de 90 grados. ¿No? Entonces el producto escalar de A por B o de B por A va a ser igual al módulo de A por el módulo de B, ¿no? Se va a cumplir esa condición. Ya, entonces acá hago lo que es el producto escalar, ¿no? Fíjense, 2, 1, 6 por Y, luego va a ser 4 por 2, ¿no? Y la sumo. Haciendo, y luego una vez que tenemos el producto escalar, hay que igualar a cero, ¿no? Porque ambos vectores tienen que ser perpendiculares, ¿no? Hay que igualar a cero. De acá me queda 2 más 6, perdón, 2 más 8, me queda 10, ¿no? 10 más 6y. De acá y es igual a ¿cuánto? A 5 tercios, ¿no? Menos 5 tercios, ¿no? Este 10 pasa con negativo, se simplifica el 3 con el, perdón, se simplifica el 6 con el 10, me queda 5 tercios. Por lo cual el vector B va a ser igual a 1. A ver, díganme qué ha pasado. ¿Solo de mí se ha salido o de todos se ha salido? Solo de ti, Aux. Ah, ya, está bien. Ha de ser mi internet. Ya. Ya estamos en esta parte, ¿no? Entonces el vector B ya hemos encontrado Y, entonces va a tomar 1 menos 5 tercios y 2, ¿no? Ahí está. Ya eso para el inciso A. Para el inciso B, para que sean paralelos, ya les he dicho, ¿no? Se tiene que cumplir esta condición. Porque aquí teníamos aparte lo que era el coseno de tita, ¿no? Pero tita ahora vale 0 grados y el coseno de 0 grados vale 1. 1 por todo esto se queda tal y como está. Ya. Este es el valor absoluto, ¿no? Ya les he dicho, aquí medio que no debería de colocar esto, ¿no? Es un módulo esto. Espérenme un ratito. Ya, ese es valor absoluto, ya esta parte. Ya, sabemos que el producto escalar, ya lo hemos hecho más antes, ¿no? Era 10 más 6y, ¿no? El producto escalar no va a cambiar, ¿no? Sigue teniendo la misma incógnita, ¿no? Ahí está. Luego, lo que es el módulo de A, ¿no? Este módulo de A va a ser raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 4 al cuadrado, ¿no? Ese es el módulo de A. Por el módulo de B, el módulo de B va a ser 1 al cuadrado, más y al cuadrado, más 2 al cuadrado, ¿no? Eso. Ya luego voy a elevar al cuadrado, miembro a miembro, para quitar estas raíces. Ya elevo al cuadrado, ¿no? En vez de quedarme raíz de 56, solamente me queda 56, ¿no? A ver, para esto elevo al cuadrado, esto elevo al cuadrado, ¿no? Y esto elevo al cuadrado, ¿no? 56. Ya esta parte igual van a tener cuidado. Esto solo se puede hacer siempre que hay una multiplicación, ¿no? Si es que aquí hubiera una suma, aquí cuidado, estén elevando al cuadrado, aquí elevado al cuadrado, ¿no? Y elevado al cuadrado. No, esto no, si es que hay una suma, no se puede hacer eso. Ya. Solo si es que es una multiplicación se puede hacer eso. Igual.
Y entonces aquí se van los radicales. Esto me queda al cuadrado. Desarrollo este cuadrado, ¿no? Va a ser 10 al cuadrado 100. 2 por 6 me va a dar 12. 12 por 10, 120. 120y. ¿No? Esto va a ser 36y al cuadrado. Aquí va a ser igual a 56 por 5, 280 más 56y al cuadrado, ¿no? De ahí estamos teniendo lo que es una ecuación de segundo grado. Entonces, este 36y va a pasar al otro lado con signo negativo y me va a quedar 20y al cuadrado. ¿No? Este más 20y al cuadrado va a pasar al otro lado, me queda con signo negativo. Y luego este más 100 va a pasar al otro lado con menos 100, se resta con el 280 y solamente me queda más 180, ¿no? De acá se lo dividen, ya esta parte no lo he colocado, se divide entre 20, ya, 20, a todos se divide entre 20, ¿no? Aquí sería entre 20, aquí sería entre 20, ¿no? Y aquí sería entre 20, ¿no? Este 20 con este 20 hace 1, este 120 entre 20 es 6 y este 180 entre 20 es 9, ¿no? De ahí está saliendo eso. Y luego, factorizando, aquí va a ser y por y me da y al cuadrado, menos 3y por más menos 3y me da menos 6y y menos 3 por menos 3 me da 9, ¿no? Entonces, esta es la factorización, ¿no? De aquí, obviamente, tiene dos soluciones, ¿no? Si es una ecuación de segundo grado, va a tener y sub 1 y y sub 2, ¿no? Pero en este caso es la misma solución, es 3, ¿ya? Y es 3, ¿no? Entonces solamente estoy considerando una, ¿no? Pero siempre hay que respetarte en esta parte. Ya, entonces, eso, ¿no? Ahí ya hemos encontrado Y. Entonces mi vector B sería 1, 3 y 2, ¿no? Eso es para que ambos vectores sean paralelos, ¿no? Y esto y el otro era para que ambos vectores sean perpendiculares. Ya, eso prácticamente es el producto escalar. Ahora vamos a pasar a lo que es el producto vectorial. El producto vectorial sí ya es un poco más, poquito más complejo, tampoco es la gran cosa, ¿no?